Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos acá ya en esta semana tan importante de cuarentena. Otra semana más, pero estamos seguros que con AgroSabio en estas capacitaciones virtuales pues tendrán un espacio de aprendizaje bien importante. Hoy tenemos la conferencia a cargo de Juan Carlos Martínez, es investigador PhD del Departamento de Transferencia de Tecnología de Productos y Servicios, tiene un amplio conocimiento de políticas y estrategias de desarrollo con énfasis en formulación y evaluación de convenios, en programas y proyectos en el ámbito de cooperación internacional y responsabilidad social corporativa. Juan Carlos es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia de la sede Palmira, tiene una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Salamanca y es doctor en Geografía de esa misma universidad. Juan, bienvenido. Lo pongo en cámara para que la gente pueda ponerle cara a nuestro conferencista. Juan, buenos días. Gracias por estar con nosotros y por esta charla tan importante de cambio climático. Buenos días para todos. Buenos días. Gracias, Cristian, por la presentación. Buenos días para Laura, que está por aquí también. Y a todos nuestros escuchantes y asistentes a esta conferencia. En realidad, bueno, quiero que más que una conferencia, más que dictar algo, hacer como un planteamiento no muy largo, y más bien tratar de establecer una conversación. Juan, antes de iniciar, quiero decirle a todos los asistentes que entonces cómo va a funcionar la mecánica de las preguntas. Juan va a hacer una presentación, un tema, va a exponer, nos va a hablar sobre el tema de cambio climático y paralelo a eso, pues como en todas las sesiones, al lado derecho ustedes tienen un chat que se llama preguntas y respuestas del evento en directo. Ustedes van a poder ahí plantear las preguntas que tengan para nuestro expositor y al finalizar nuestra charla, pues Juan responderá esas preguntas dependiendo del tiempo que tengamos, porque siempre sabemos que son muchas preguntas, las otras las responderemos de manera privada. Juan tendrá ese espacio para responderlo. Entonces, a las personas que a medida de la charla tengan una pregunta, la pueden escribir ahí en el chat de preguntas y respuestas del evento en directo. En este momento tenemos 112 asistentes, entonces es un buen número. Bueno, Juan, te tienen la palabra entonces. Bien, vamos a hablar hemos titulado la charla Elementos para la gestión del riesgo agroclimático en el contexto del cambio climático. Una confesión, poniendo el título, dice uno, bueno, esto queda como muy cacofónico, ¿no? Y repetitivo, agroclimático en el contexto del cambio climático. Pero en realidad no hay forma de escaparse de eso. Y la idea entonces es que, o el orden de la exposición va a ir explicando qué significa esto del contexto del cambio climático, para luego poder avanzar hacia a qué nos referimos cuando estamos hablando de riesgo agroclimático, y finalmente cuáles son los elementos a tener en cuenta que nos ayudan a tener una lógica más asertiva hacia la acción, hacia poder hacer algo. Cambio climático es una expresión, seguramente todos los que nos están viendo y oyendo la han escuchado. Y es una expresión que hasta hace un 10 o 15 años había una cierta controversia, digamos, científica. En las comunidades científicas nunca hay verdades tajantes, absolutas, meridianas. Sería sospechoso además que las hubiese. Suele haber controversias y luego se llegan a consensos basados en la evidencia que se encuentra y en que no hay una evidencia contraria más poderosa. En ese sentido, cuando estamos hablando de cambio climático, no estamos diciendo nada nuevo. El clima, por definición, es cambiante. El clima es un sistema dinámico que está en permanente cambio. Entonces, ¿a qué nos referimos con el cambio climático? ¿Y dónde estaba la controversia? Bueno, la controversia estaba en si este cambio climático, que está siendo muy acelerado, estaba causado por una especie, en este caso, por este tipo de homínidos
que se llaman Homo sapiens, y estaban generando todo un cambio en la estructura climática del planeta, o si refería a este cambio a otras alteraciones que se escapaban a nuestro control y a nuestra capacidad de generación. Como les decía, más o menos hace 15 años se fue alcanzando el consenso en la comunidad científica sobre que la transformación está siendo producida por algo que estamos haciendo nosotros como especie, y que es una transformación acelerada. Y no solamente es acelerada, sino que esa aceleración se ha ido incrementando cada vez más. Aquí ustedes pueden apreciar, esta es una imagen de este satélite Copernicus, en donde miramos la temperatura, o digamos la anomalía, en ese periodo histórico del 81 al 2010. Entonces aquí se ve que este marzo del 2020, en todo lo que se ve en color, por así decirlo, colorado, encontramos una anomalía sobre los promedios para el mismo mes en ese periodo. Si lo queremos mirar desde el punto de vista más cuantitativo, este marzo ha sido, digamos, el tercer marzo más cálido en ese periodo 81-2010, con esta, digamos, o sea, 0.68 grados más cálido que el promedio, y 0.14 grados menos que el marzo más cálido, que fue el del 2016. Entonces, digamos que por dos ideas aquí importantes. La primera, que no hay controversia científica. Es decir, este es un cambio generado, hay suficiente evidencia por lo que estamos haciendo. Y la segunda, que cada vez estamos generando, digamos que es un cambio que está impactando más. Bueno, ahora, cambiar en sí mismo, ¿qué consecuencias tiene? Es decir, que ese cambio sea acelerado, ¿qué consecuencias tiene? Entonces, bueno, sabemos que desde mediados del siglo XIX el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de 2 milenios anteriores. Este cálculo tiene un nivel de confianza alto, y en el marco del panel intergubernamental de expertos, digamos, hay suficiente claridad, y hay es suficiente claridad sobre esto, y se ha visto, se ha detectado que la influencia humana sobre ese calentamiento en la atmósfera, el océano, las alteraciones del ciclo del agua, en reducciones de la cantidad de nieve y hielo, en la elevación mundial del nivel del mar, y en cambios en algunos fenómenos climáticos extremos. Por ejemplo, ya se está viendo que hay una anomalía en la temperatura del océano en el Golfo de México. Una anomalía quiere decir que está por encima del promedio, del promedio para esta época del año de la temperatura en esa región. Y eso tiene una influencia grande sobre la intensidad de los tornados o de los huracanes. Entonces es probable que este año tengamos este tipo de fenómenos que todos los años se presentan, la temporada ciclónica, pero que sea aún, o que encontremos que son más intensos. Entonces, ustedes ven que sobre esas influencias, es decir, esas consecuencias que tiene el cambio climático en esas alteraciones del ciclo global del agua, algo importantísimo para la agricultura, o en las reducciones de la cantidad de nieve y hielo, ya que la nieve y el hielo, digamos que tienen un efecto amortiguador, un efecto buffer sobre el ciclo del agua, y obviamente tiene una relación enorme sobre el nivel del mar, y que la variabilidad climática
cada vez se comporte de forma más extrema, pues tiene y nos impacta de una manera importante. Por eso, entonces, es que cuando hablamos del cambio climático y de que el cambio climático, digamos, más allá del evento, debe preocuparnos, nos debe preocupar por estas cuestiones. Y nos debe preocupar porque, digamos, estamos consumiendo tiempo que luego no podremos, tiempo en la gestión, tiempo en cuestiones que deberíamos empezar a hacer ahora para podernos ir adaptando a esa circunstancia y que luego no podremos comprar en ningún sitio. Si me permiten la referencia, mucho de lo que estamos viviendo en estos días fue porque consumimos tiempo en cosas que hemos debido hacer antes que no hicimos. Por ejemplo, en fortalecer todo el sistema epidemiológico mundial. Después de, por ejemplo, el ébola o el anterior SARS que hubo en el 2012, 2013, pues desde el punto de vista internacional y mundial no supimos fortalecer esa institucionalidad, no supimos fortalecer todos los sistemas de ciencia y tecnología de tal manera que estuviésemos un poco más protegidos y no supimos reaccionar ante los primeros hechos que empezaron a pasar en noviembre del año pasado. Y ahora, cuando nos vemos todos ante una situación ya, como se dice coloquialmente, con el agua al cuello, pues no podemos comprar ese tiempo que gastamos. Con el cambio climático, el panorama es parecido. Llevamos ya muchos años hablando de esta problemática y cada conferencia inclusive se va transformando el lenguaje. Ya hablamos de crisis climática y ya hablamos de emergencia climática, un poco porque desde el punto de vista de los expertos tenemos suficientes certezas para afirmar que estamos consumiendo tiempo crítico. Es decir, que estamos ya en un tiempo crítico en donde si no se logran transformaciones efectivas, posiblemente vamos a entrar en una dinámica de crisis que nos va a poner en una encrucijada, no como productores, no como países, sino como especie, muy complicada. Entonces, de ahí la importancia de entender eso que llamamos en el contexto del cambio climático. O sea, estamos viviendo un contexto muy particular que está y va a afectar y nos está afectando en el cotidiano. Lo que pasa es que si no sabemos leerlo bien, pensamos que tendremos tiempo de reaccionar más adelante o creemos que se pueden hacer pequeñas transformaciones. Por ejemplo, ante una sequía que yo estoy teniendo en mi finca, bueno, ya mandé a hacer un silo y entonces estoy haciendo un ensilaje y ya con eso yo resuelvo. Y es verdad que esa es una medida, pero que es una medida que tienes que contextualizar para poder entonces lograr una verdadera adaptación y no simplemente estar, digamos, como buscando medidas contingentes a los problemas que vas a ir encontrando. El otro elemento que es fundamental y fundamental sobre todo para la agricultura es que el cambio climático es un factor. Y en este caso dice el IPBES, que es un panel también intergubernamental, en este caso de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Ya nos dice en el informe, que además lo presentaron en Medellín 2018, que nos afirma que el cambio climático será el factor de más rápido crecimiento y que afectará negativamente la diversidad biológica para el año 2050 en las Américas, tornándose comparable con las presiones impuestas por el cambio de uso de la tierra. Esto tiene unos efectos, es decir, el efecto del cambio climático sumado a los demás factores que afectan, que impactan sobre la biodiversidad, se calcula que se puede perder el 40% para el año 2050. Y perder la biodiversidad en esta magnitud, pues digamos que no solamente es grave, pues digamos como a veces le puede pasar a uno, como bueno, qué pena que se pierdan ciertas especies
por ejemplo, que se pierda una ave que era tan bonita y ya no la vamos a tener, sino que estamos jugando con la posibilidad que tenemos de ser resilientes, es decir, y de adaptarnos. En la medida en que nosotros empezamos a restar biodiversidad, estamos yendo a un escenario dramático, porque es como si yo me voy a ir a una guerra y en la medida en que voy restando biodiversidad, lo que hago es desnudarme de armamento, desnudarme de trajes, desnudarme de estrategia e irme para la guerra. Entonces, lo más seguro, lo que me va a pasar es que me van a matar inmediatamente. En la medida en que yo estoy perdiendo biodiversidad, estoy perdiendo capacidad de respuesta. Y estoy perdiendo capacidad de respuesta por la sencilla razón de que en la biodiversidad hay un gran elemento de resiliencia frente a estas dinámicas de cambio que estaba explicando. Aquí un hecho también, para que miremos la magnitud de estos datos que plantea el panel para el 2050, que eso ya es la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos, es el mundo en el que están y en el que vivirán. Y esto no quiere decir que el futuro sea así. A mí esta pregunta que a veces le suelen hacer a uno y es ¿cómo será el futuro? Como una cosa que viene dada, me parece que está mal planteada. El futuro será como queremos que sea. Sabemos que para el 2050, si nos quedamos cruzados de brazos, esperando que nos llegue y no haciendo nada, como sociedades, pues seguramente ese será el escenario que nos vamos a encontrar. Pero de aquí a allá hay mucho que podemos hacer. Es más, después de esta charla hay mucho que podemos hacer, incluso en casa, que podemos hacer sobre la manera en que consumimos, sobre la manera en que reciclamos, sobre la manera en que reutilizamos, etcétera, que puede estar planteando una nueva forma o una forma más adaptada frente a esta circunstancia de cambio climático que haga que lleguemos a ese 2050 de una mejor manera. Entonces, bien, ¿qué está pasando si mantenemos ese escenario futuro de pérdida de biodiversidad? Pues miren, esta foto es una foto reciente, es una foto de hay unas fotografías muy interesantes que hace Antanas, y esta es una foto en los llanos que él llama el ganado y lo perdido. Es una foto en donde se ve cómo estamos interviniendo todos estos ecosistemas y cómo vamos destruyendo esta biodiversidad. Hoy día se sabe que, por otro lado, hay una relación bastante interesante, lo planteo porque es lo que nos está tocando hoy, entre la destrucción de los ecosistemas y la aparición de nuevas enfermedades. Entonces, fíjense que esto no es una cuestión que tenga que ver con algo, con un tema que está como muy lejos y que no nos toca, sino que tiene que ver con lo que nos está pasando ahora, incluso con lo que nos está pasando ahora a escala planetaria. Hay suficiente evidencia que muestra que una alta biodiversidad suele reducir la transmisión de patógenos y disminuye con ello el riesgo de enfermedades, tanto para las poblaciones humanas como para el ganado y los cultivos. Entonces esto es muy importante. Es decir, no tener una clara estrategia de uso del suelo y no generar una ordenación social y productiva del suelo, sino al contrario, ir limpiando, como se decía antes, ir colonizando, como se muestra en la foto, ir rompiendo selva para meter vacas, pues es el camino más expedito hacia el desastre. Hacia el desastre no solamente de los que están ahí al lado, sino hacia el desastre de todos como especie. Los sistemas más biodiversos aparece un tema que los expertos llaman el efecto dilución. Y ese efecto dilución, bueno, no voy a entrar en detalles, se haría largo, pero tiene que ver con la capacidad, digamos, de estas generaciones, estas mutaciones que se van generando, encuentran muchos hospederos, por así decirlo, y hospederos que tienen esa capacidad de ir desactivando esa, digamos, la capacidad de infectar y de infectarnos.
Esto está bastante estudiado. Aquí yo lo he puesto en la presentación, en los enlaces se puede ver. Y lo quería sacar a colación para que veamos la relación entonces en cadena que hay en este sistema. Por un lado, entonces, tenemos un contexto de cambio climático. Por el otro lado, tenemos que ese contexto de cambio climático afecta nuestro régimen climático, afecta la expresión de esa variabilidad. Y por el otro lado, tenemos que esas afectaciones son profundas, son dramáticas, y que la biodiversidad es la carta más potente que tenemos para poder buscar adaptación a ese contexto. Quiero entonces ahora hacer un planteamiento de luces largas. Ustedes saben que uno puede, generalmente además, puede plantear las cosas con luces largas, medias y cortas. Y de hecho, en la acción, pues uno, por ejemplo, cuando está estudiando para un examen de una clase, pues esas son las luces cortas, ¿cierto? Estoy estudiando para ese examen que me vaya bien en esa clase, pero esa clase la hago por algo, la hago porque quiero terminar el pensum de una carrera, y esa carrera la estoy haciendo para graduarme, y me quiero graduar para trabajar en algo que además es que me gusta. Entonces, siempre esas tres miradas, esas tres luces nos acompañan. Y en este tema, que como ven es un tema que nos envuelve, que está en un contexto en el cual yo no me puedo escapar, yo no me puedo salir del clima un ratico y volver a entrar, yo estoy siempre inmerso en él, entonces conviene tener un análisis primero de luces largas. Y aquí nos ayuda mucho la mirada de la evolución humana. En la foto, ustedes están viendo a tres personajes. El primero es Donald Johanson, que él fue el descubridor de Lucy. Lucy es la que está en el medio, es nuestra pariente. Lucy es una Australopithecus que se encontró Donald más o menos en el 74, y Lucy ya va a cumplir 2 millones de años, una cosa así. Y cuando nosotros miramos este análisis de luces largas a partir de todo lo que hemos aprendido de la evolución como especie, seguramente nos da muchas pistas de lo que podemos hacer. Es decir, de esos elementos que necesitamos tener en cuenta para poder gestionar mejor el riesgo que tenemos ahora como especie y el riesgo agroclimático que luego deriva en ya las actividades cotidianas que hacemos al producir. El otro personaje es Juan Luis Arzuaga, y esta es una foto que tomaron en el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Allí en Burgos, cerca de Burgos, está Atapuerca. En Atapuerca está la Cima de los Huesos, que es un yacimiento arqueológico muy interesante, y en donde, muy interesante porque nos ha enseñado muchísimo de la evolución. Y es aprender de la evolución, y en particular de la evolución humana, nos da muchas pistas, nos da muchas luces sobre lo que debemos o no debemos hacer. Claro, cuando uno habla de evolución, pues está hablando también de este personaje, es decir, está hablando de Darwin. Y aquí hay dos elementos que son muy importantes. Por un lado, este contexto de cambio climático, y por el otro lado es de lo que se trata, y por eso estamos ahora hablando o vamos ya a empezar a hablar de agricultura. Hay dos elementos muy interesantes cuando hablamos de la adaptación. En la adaptación, nosotros hay un fenómeno, y eso nos lo enseña Darwin, es esa capacidad adaptativa, esa capacidad que tenemos, que tiene una especie frente a un cambio, de adaptarse. Pero no es solamente la emergencia de esa adaptación. Hoy, por ejemplo, lo podríamos a otro nivel decir, no es solamente la emergencia de una innovación que nos permita responder a algo, sino es el tiempo de socialización de esa emergencia, de esa innovación. Esto es muy importante. Ustedes piensen que
Y por eso estamos viviendo un tiempo muy interesante. Cambio climático, lo dramático del cambio climático es esa aceleración. Ahora, también, por otro lado, tenemos una aceleración en muchas cosas. Piensen que el fuego, desde que los homínidos descubrieron el fuego hasta que el fuego se socializó, pues pudieron pasar 500.000 años. Es decir, hasta que el fuego fue una realidad para todos el linaje, digamos, de homínidos que lo utilizaban como un elemento técnico, como un elemento tecnológico que les permitía una serie de cuestiones. Entre otras, mejorar la calidad nutritiva de la dieta. Bueno, piensen ahora en la emergencia de la conectividad del celular y el tiempo que ha pasado en que como especie, nosotros, un linaje de homínido, el que quedó, lo ha socializado. No sé. Entonces estamos hablando antes de 500.000 años y ahora estamos hablando de unos pocos años, una decena de años. Es impresionante. Y esto hace que aterricemos sobre la dimensión de las transformaciones que estamos teniendo como especie. Entonces estamos como en un vértice allí de transformación en donde tenemos que ser muy inteligentes, pero no muy inteligentes individualmente, sino muy inteligentes en una conciencia crítica, colectiva, como especie del momento en el que estamos. Es decir, que si nos seguimos atrapando en la mirada de si usted es alto, usted es bajito, es que usted es feo, yo soy alto, es que usted es de derecha, yo soy de izquierda, es que usted... Ahí nos vamos a perder. Nos vamos a perder porque lo que está en juego es mucho más grande, es mucho más, digamos, transformador y nos puede llevar por delante como especie. Esta conciencia crítica de especie, por ejemplo, se empezó a tener después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos científicos advirtieron que estábamos en un problema grave con la potencia que podría tener las armas nucleares y que las armas nucleares mal empleadas no solamente le darían la victoria al que las usara, sino que posiblemente nos daría la derrota a todos porque nos llevaría por delante. O sea, se generaría una crisis, digamos, planetaria que arrastraría con nosotros como especie. Y se generó una conciencia planetaria y se crearon unos mecanismos, digamos, de control frente a esta situación. Bueno, el tiempo ha pasado y estamos en un momento en donde este contexto de cambio climático nos lleva a una circunstancia similar. Es decir, o generamos una conciencia crítica como especie, no ya una globalización, sino una planetización, es decir, entendemos estas dinámicas que todavía son bastante complejas, que no se saben en toda su precisión y detalle, pero que ya se comprenden bastante bien. Por ejemplo, esa relación que les hablaba entre biodiversidad y enfermedad, entre agrobiodiversidad y calidad nutricional, en otras palabras, entre bienestar y agrobiodiversidad, entre sistemas agroalimentarios más complejos y sistemas agroalimentarios muy simplificados y las, digamos, implicaciones que eso tiene para la sostenibilidad. Estos temas ya se comprenden y nos damos cuenta que, como ya se comprenden, tienen una dimensión que escapa a, como les digo, estas discusiones más pequeñitas. O sea, ya son unas discusiones que tienen que ver con nuestra dinámica como especie y como especie que habita este planeta. Entonces, o generamos esa conciencia y actuamos en consecuencia, o vamos a tener unos problemas graves. Y en la agricultura hay dos cosas que han evolucionado paralelamente. De un lado, fíjense que la expresión agri hace relación a lo que los biólogos llamaríamos los agrónomos también, los genes, la genética, toda esa evolución que hay ahí debajo, pero por el otro lado, fíjense que también se habla de cultura, y ahí hay también una memoria y una evolución. Es decir, por un lado yo tengo los genes y por el otro lado yo tengo los memes, que no son solamente estos chistes que nos mandan por WhatsApp, ¿no? Sino son esos mínimos contenidos de información significativa, que nos significa algo
que nos da pistas sobre lo que empezaron a hacer nuestros antepasados, incluso Lucy, la que ustedes vieron en la foto que les presenté antes. Esa memoria se ha ido allí conservando y esa memoria es muy diversa, como la memoria también de los genes, y por eso es tan importante la agrobiodiversidad. Si no la conservamos ambas, tenemos, y al contrario, vamos simplificando, ya ven ustedes que eso nos pone en una encrucijada, nos pone y clarísimamente nos va a poner en una dinámica de crisis recurrentes que posiblemente nos pueda llevar a un problema grave y a un problema incluso de extinción como especie. Bien, entonces esas son las luces largas. Por eso es importante que no estemos pensando solamente en la cosa más inmediatista, en la cosa más puntual. Ahora, si yo solamente me quedo en las luces largas, es decir, si yo solamente pienso, como el ejemplo que ponía antes, en qué quiero estudiar, qué quiero ser cuando sea mayor y no hago nada inmediatamente después, sino que me cierro los ojos y sigo soñando, pues jamás llegaría allí. Entonces ahora miremos y aterricemos un poco a una dimensión más de mediano plazo. En esa dimensión de mediano plazo, yo tendría que pensar en, bueno, ¿qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es un compañero de viaje, ¿no? El riesgo está presente desde que nacemos. Entonces, desde que nacemos siempre me acompaña. Yo entro a estudiar, pues tengo muchos riesgos. Que no me quede grande lo que me están diciendo, o sea, que sea capaz de entenderlo, pero también que ojalá me toquen buenos profesores, profesoras, que ojalá me toque un contexto, una universidad que me motive, que ojalá pueda tener la capacidad económica para poder afrontar eso, etc. Entonces hay muchos riesgos y uno lo que intenta es gestionarlos. Es decir, como les digo, es un compañero de viaje y conviene que ese compañero de viaje, es decir, que tú te lleves muy bien con ese compañero de viaje. No hay nada más horrible que viajar con alguien, con un mal compañero de viaje, con una persona que usted conoció la noche anterior, le pareció simpaticísima y se embarcó en un viaje de un mes. Y a los 15 días descubrió que era simpático esa noche, pero luego vaya marrón. Y eso nos puede pasar. Entonces, conviene entender que el riesgo siempre está allí, pero que hay que gestionarlo. Por eso, en la gestión del riesgo, y en este particular, que era la segunda expresión, de riesgo agroclimático, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, el clima es un elemento, como les dije, que está presente siempre, y mucho más, por ejemplo, en un cultivo. Es decir, si yo no considero el clima, difícilmente voy a poder gestionar mi cultivo. Ahora, ¿qué significa entender el clima? Bueno, entonces aquí es muy importante lo siguiente. Nosotros hemos, en general, en estas zonas ecuatoriales en las que vivimos, el clima, si tú estabas en un piso térmico en donde lo que yo siembro va bien, etcétera, es un clima relativamente estable y con una comprensión de una variabilidad intranual, es decir, de las épocas en donde hay más lluvia, de la época en donde es más seco, más o menos era fácil poder llevar el cultivo. Y ustedes se dan cuenta que acá, en general, durante el año, yo siempre tengo producción. Si no es de una cosa, es de otra. Por lo tanto, el clima se nos convirtió como en una escenografía en donde con unas cuestiones básicas ya se comportaba como más o menos sabíamos, predecíamos, y podíamos hacer allí la agricultura, tener nuestras prácticas agrícolas tal y como las aprendimos. Pero con esta transformación que estamos teniendo tan acelerada, entonces ya ven que mes a mes casi que rompemos los récords sobre, por ejemplo, temperaturas extremas, etcétera, temperaturas promedio extremas. Pues eso implica que están pasando cosas que nos desconciertan y que no sabemos cómo manejar. Y la única manera de controlarlas es mejorando nuestra cultura climática. Entonces, cultura climática en países que están en otro tipo de climas es bastante más profunda esa cultura. Es decir, tanto
estos primos Australopithecus, como luego ya primos más cercanos, tenían una cultura climática más intensa, y es normal tener, por ejemplo, una cobertura de estaciones meteorológicas que te ayudan a tener una comprensión del clima más precisa, y así poder generar modelos más ajustados de lo que va a pasar que lo que nosotros hicimos. Entonces nosotros tenemos aquí una comprensión del clima que todavía no es muy precisa y tenemos que rápidamente mejorarla, porque si no, no voy a poder gestionar mi riesgo agroclimático. Y esa mejora es, listo, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Juan Carlos? Que compre una estación meteorológica. Bueno, es decir, una estación meteorológica implica, o esos son una serie de sensores que te da más información, pero la información en sí misma no es muy útil si yo no soy capaz, por otro lado, de relacionarla. De relacionarla yo como individuo, por ejemplo, que siembra, con otros individuos que, por ejemplo, estudian la física del sistema climático. Entonces tengo que empezar a tejer una red de relaciones más compleja, ¿cierto? En este territorio, de tal manera que pueda tener una mayor, no solamente información puntual de algunos elementos meteorológicos, sino toda una comprensión de lo que está pasando. En eso el país ha avanzado bastante, pero todavía nos falta mucho. Y tenemos entonces que tener una mejor comprensión climática. Y fíjense que la comprensión climática, pongo siempre esto como ejemplo, parte de no confundir los términos. Para mucha gente todavía hay una gran confusión entre lo que significa el clima y el tiempo meteorológico. Y de hecho en el lenguaje cotidiano a veces que, oye, ¿qué tal está el clima por allí? Para referirse a si que la mañana estaba soleada o si había llovido. Y ese no es el clima. O otra expresión, cerrado el aeropuerto por mal clima. Entonces uno dice, habría que colgar a aquella persona que decidió en un sitio donde hay un mal clima montar un aeropuerto. Es decir, si el clima es muy malo para la aeronavegación, pues posiblemente el aeropuerto han debido ubicarlo en otro sitio donde el clima permita que los aviones lleguen. No, pero es que lo que quería decir la expresión era que en ese momento puntual había unas tormentas que dificultaban la llegada de los aviones. Ese es el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico va construyendo, va conformando el clima. La comprensión de ese tiempo meteorológico al interior de cada año y entre los años nos va dando la dimensión del clima. Y eso es lo que tenemos que comprender, cómo funciona el clima para poder entonces saber allí cómo podemos gestionar los riesgos que nos vienen dados por el clima. Entonces la siguiente expresión para la gestión es qué tan vulnerable soy. Y la vulnerabilidad es esa relación entre qué tan expuesto estoy a algo y qué tan susceptible a algo, y ese algo qué es. Bueno, ese algo entonces son esos elementos climáticos que pueden afectar mi cultivo, que pueden afectar mi capacidad productiva, en este caso agroproductiva. Y aquí es interesante porque ustedes se pueden encontrar varias paradojas. ¿A qué me refiero con eso? Es que yo puedo encontrarme que en una zona seca, desde el punto de vista, digamos, de la cantidad de agua que cae, esa zona seca está dificultando mi actividad productiva, pero puntualmente esta semana los aguaceros que cayeron de una manera que dice la gente que no se acordaba que podía ser así de fuerte, me causaron fue un problema gravísimo de inundación. Entonces, por un lado tengo unos elementos climáticos que me están diciendo que la zona cada vez está haciendo más seca y que eso va a ser problemático, pero por otro lado tengo una expresión de la variabilidad en donde puntualmente, de la variabilidad climática, en donde puntualmente un aguacero, digamos, anegó gran parte del cultivo. Entonces, ¿cómo manejar eso? Bueno, como les digo, teniendo la comprensión grande del problema y teniendo la comprensión más puntual del problema. Grande es, me estoy dando cuenta desde el punto de vista climático que estoy llegando ya a unos límites en donde si mis especies tienen la susceptibilidad que tienen, ese régimen de sequía las va a afectar cada vez más. O si yo las sigo exponiendo igual, las va a afectar
las va a afectar más. Por lo tanto, o busco unas especies que sean más resistentes a la sequía para sembrar, o pongo un sistema de riego que las exponga menos a esa situación. Pero también desde el punto de vista de la variabilidad climática, ¿qué me puedo estar encontrando? Que por la manera en que yo he organizado mi finca, en donde antes no importaba, porque los aguaceros caían de una manera más modulada y ahora caen de una manera más intensa, si no organizo unos buenos drenajes, es probable que un aguacero me anegue el cultivo. Entonces se dé la paradoja de que en una zona seca, en donde mi problema a mediano y a largo plazo es la sequía, pero que me quebré porque se me inundó el cultivo. Entonces, fíjense que esa cultura climática es muy importante para tener elementos que me permitan navegar en la gestión del riesgo agroclimático. Entonces aquí ya les estuve exponiendo que tengo que mirar qué tan vulnerable soy, y la vulnerabilidad es esa relación entre qué tan expuesto o qué tan susceptible soy a esos elementos, en este caso climáticos, que me voy a encontrar, y por otro lado, cuál es la capacidad de adaptación que tengo. Y la capacidad de adaptación que tengo se da en términos tecnológicos, pero tecnológicos de una manera grande. Es decir, tecnológicos no solamente pensando en el artefacto que yo voy a usar y el sistema de riego que voy a poner, sino pensando en que ese sistema de riego finalmente es la interacción mía como especie también con el medio en el que estoy, ¿cierto? Y esa interacción con el medio significa muchas cosas. Es decir, yo puedo poner un sistema de riego que me puede estar resolviendo ese problema de sequía, pero tengo que ser consciente que ese sistema de riego está tomando agua. ¿Y está tomando agua de dónde? Y eso está en un contexto de cambio climático en donde hemos visto que hay una afectación sobre el ciclo del agua. Y si yo no soy consciente de esa afectación sobre el ciclo del agua y seguramente estoy generando más presión, es decir, yo monto un sistema de riego y mi vecino otro, y el pariente otro, y el de más allá otro, y en paralelo no hay una ordenación productiva más o menos consensuada entre la sociedad que habita en la región, y cada vez estamos yendo a socavar las fuentes de agua y subir la montaña y llegar a los nacimientos, pues aunque yo tenga mi sistema de riego, ya no va a haber agua para que funcione. Entonces, fíjense que aquí cuando estamos hablando de capacidad de adaptación, estamos hablando de tecnología en sentido grande, en sentido sociotécnico, en lo que tengo que hacer para organizarme y en el sistema en sí mismo. Es decir, cuál es el mejor sistema de riego que hace un mejor uso del agua, etcétera. Les pongo un ejemplo. Durante mucho tiempo se trabajó para que, digamos, acueductos rurales tuvieran un tejido social que funcionara y lograr que el acueducto rural existiera como una realidad para la comunidad. Y muchos, incluso productores, decían, bueno, pero o sea, eso lo gestiona fulanito, y dejaron pues como la gestiona a fulanito y no se implicaron activamente en lo que significaba la gestión de ese acueducto rural. Y bueno, se hicieron muchas luchas para poder tener los tubos, para poder que llegue la cometida de agua hasta la finca, etc. Y a partir de que eso ya llegó hasta la finca, ya no, como que nos relajamos y se quedó eso tranquilo. Entonces se gastaba una cantidad de esfuerzo, de luchas, de trabajo para poder tener tubos que lleguen hasta la finca y en ese sentido el acueducto rural, pero no le gastamos la misma energía a un sistema de gestión y de articulación que buscara que eso fuera una realidad sostenible, que cuidáramos esas fuentes de agua de donde venía de donde el acueducto hacía la toma. En fin, y la gran ironía es que comunidades que gastaron en sus luchas muchísimo tiempo para tener el acueducto rural, una vez que ya tienen los tubos, una vez que ya tienen las acometidas, una vez que han logrado un nivel de bienestar importante, cuando van a abrir la llave, pues ya no hay agua en las épocas del año. ¿Por qué? Pues porque nos faltó, digamos, implicarse de una manera consciente en una mirada más sistémica de esa tecnología. Es decir, el acueducto no son solamente los tubos que van desde el nacimiento, se llama coloquialmente el nacimiento, ¿no? del agua hasta la finca, sino el acueducto es eso
esa infraestructura más todo ese sistema de gestión, de tal manera que podamos tener esto siempre y ojalá cada vez en mejor circunstancia. Bien, en ese sentido entonces se han generado una serie de herramientas que permiten comprender mejor cuáles son esas amenazas de origen climático para que entonces yo pueda evaluarlas y saber qué tan vulnerable soy y buscar los mecanismos de respuesta. Que siempre los mecanismos de respuesta ustedes se los van a encontrar y que conviene, para uno no enredarse, separarlos en 3 tipos de mecanismos. Uno es una genética que ayude a responder a esa situación que yo me voy a encontrar, que yo estoy evaluando y que va a ser, como les contaba ahí, por ejemplo, una zona que cada vez es más seca, o una zona en donde cada vez yo tengo vientos más extremos, o una zona en donde, digamos que desde el punto de vista de la cantidad de agua no tiene mucha afectación, pero sí la manera en que se está expresando esa lluvia que cae cada año, sí se está transformando mucho. Entonces, yo tengo que buscar una genética que sea más, como les decía ahí, o digamos en este caso, que sea menos susceptible, que sea más plástica, que las especies estén más adaptadas a esa situación. Pero por el otro lado, necesito la manera en que yo entonces estoy interviniendo el suelo. Y el suelo se está comportando para responder ante esa situación. Y por el otro lado, cómo estoy manteniendo el agua. Es decir, esos elementos son muy importantes. Ese clima, suelo, planta, ayudan a orientarse. Entonces, cuando uno mira las opciones tecnológicas, conviene repartirlas entre, listo, qué opciones tengo, y en sentido amplio, como decía, en función del suelo, en función de las plantas y en función de la organización social que estoy generando para que esto pueda generarme una real capacidad de adaptación. Ahora, como todo comienza siempre y tiene un principio, el principio, como ya les decía, es que mejoremos nuestra cultura climática. Si no la mejoramos, la comprensión que hacemos de estos fenómenos va a ser muy inmediatista. Y para mejorar esa cultura, entonces se han construido una serie de herramientas. Una de esas es este sistema experto que generamos en su momento y en donde hay en el módulo A digamos, un desarrollo de la climatología del país que conviene estudiar, que conviene tener a la mano y que ayuda un poquito entonces a identificar cuáles son esos elementos que yo me puedo encontrar en función de la comprensión más profunda que tengo sobre la climatología. Ahora, como les decía, esto hay que irlo trabajando y hay que irlo densificando. Es decir, ¿cuántos pueblos, cuántas ciudades en Colombia tienen una memoria climática? En ese sentido, tienen una climatología bien detallada que explica cómo se comporta el clima en esa región. Entonces uno dice, bueno, se dice que para entender la climatología de una región yo tengo que tener registros de por lo menos 30 años. Y es mucho mejor tener los registros, o sea, medirlos día a día y no simplemente basarse en unos modelos de unas mediciones muy lejanas, porque esos modelos no suelen ser muy sensibles ya digamos, a los microclimas que yo me puedo encontrar. Y por eso es tan importante entonces cada vez tener una mejor cobertura, que como les dije, no solamente significa tener estaciones meteorológicas, que sí, que son muy importantes y que dan mucha información, pero pues lo primero es tenerlas, pero lo segundo es y yo cómo relaciono esa información y a qué agentes voy a poner a hablar y a discutir. Entonces, como les decía, en eso se ha avanzado bastante. El IDEAM tiene una mesa agroclimática y saca unos boletines, en este caso unos boletines para el sector agrícola y que te van planteando por regiones, digamos, lo que uno se puede encontrar. Y es clave que se generen más conversaciones de grupos de interés, conversaciones que están en el sector agrícola sobre estos temas, para poder planificar acciones. Y como les decía, son acciones que tienen que tener luces largas. O sea, esto no lo resolvemos
como con el cuento este infantil del frijol mágico. Esto no lo resolvemos solamente con la semillita mágica o solamente con el sistema de riego fantástico. Esto lo vamos a resolver con mejores semillas, mejores sistemas de riego, conservando modelos mucho más biodiversos y en ese sentido trabajando por una agrobiodiversidad mayor, pero hoy día también sabemos que no es posible tener una agrobiodiversidad mayor si mis sistemas agroalimentarios no son unos sistemas agroalimentarios también más complejos, más diversos. En ese grado de diversidad, en conservar esa información que se ha ido acumulando, no en años, o sea, no en 2, 3 años, sino en miles de años, está la clave y la respuesta adaptativa que tenemos que generar rápidamente a esta encrucijada de cambio climático que estamos generando. Por lo tanto, ese es el elemento, digamos, fundamental de transformación y por eso decimos que el indicador de que yo estoy logrando una verdadera adaptación no es, por ejemplo, número de fincas que cuentan con un sistema de riego. Ese es un indicador, pero no es un indicador de adaptación, a no ser que esté relacionado con que esas fincas que tienen ese sistema de riego están generando un paisaje adaptado, un paisaje con unas características agroecológicas que le generan resiliencia frente a esos fenómenos que el cambio climático, frente a esa, digamos, esa expresión en la cotidianidad del cambio climático, que es una variabilidad climática, hoy día ya lo sabemos, o sea, suficiente evidencia, que es una variabilidad climática que se expresa de forma diferente, más intensa o más frecuente. Y esa expresión diferente tenemos que ser muy ágiles en cómo nos vamos a adaptar no solamente para seguir produciendo, sino para seguir produciendo más y mejor, porque cada vez somos más. Bien, entonces hasta aquí la presentación y dejo pues para una serie de preguntas o lo que sea. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias por la presentación. Realmente es muy completa. Tenemos sobre todo muchos saludos de la Guajira, de Riohacha, del Eje Cafetero del Cauca. Tenemos una pregunta hasta ahora. Nos pregunta José Fernando Salazar. ¿Qué concepto tiene de la ganadería sostenible con enfoque de reconversión productiva ante el impacto que ha generado en sistemas productivos, especialmente por el mal manejo técnico? Ese es un tema que es bien interesante y que es bueno poner también en perspectiva de luces largas. En perspectiva de luces largas, está claro que iremos hacia sistemas, digamos, agroalimentarios con fuentes de proteína animal, en donde tendremos varias vías. O desarrollamos una ganadería, y entiéndaseme bien, con bichos más pequeños, con bichos más ajustados a nuestra realidad ecológica. Entonces, digamos, de que conserven el suelo mejor, que impacten muchísimo menos, etc. O con biotecnología empezamos a generar proteína animal en otro tipo de granjas, digamos en unas granjas en donde cultivamos esa proteína, pero no desde el animal, sino desde las células. Y esas son luces largas, pero esto no va a pasar obviamente para mañana. Para mañana lo que va a pasar es que seguimos teniendo ganadería, ustedes vieron la foto, y que es un renglón importante. Y lo que conviene es ir reconvirtiendo esos sistemas a unos sistemas más sostenibles. Entonces ahí hay diferentes modelos. Depende, como les decía, de cuál es la realidad ya en cada contexto. O sea, en esto también es muy importante que miremos que no se puede dar una recomendación así general. Por ejemplo, los sistemas silvopastoriles, entonces nos metemos de cabeza en eso cuando hay que mirar específicamente en qué espacio geográfico estamos hablando. Como les digo,
porque el indicador finalmente va a ser el paisaje, y el paisaje es eso, esa foto que ustedes vieron ahí. Dicen, ah, qué bonito ese paisaje. Bueno, pues el tema es que necesito entender muy bien esas dinámicas del espacio geográfico en donde yo estoy generando la ganadería para saber cuál es el modelo más conveniente. Por supuesto, y eso sí ya como digamos, premisa de partida, tiene que ser un modelo más diverso. Entonces tiene que ser un modelo en donde no vale tener sabanas, una gramínea y las vacas que la capacidad de carga me permitan y pare de contar. No, no, necesito tener allí, generar un modelo diverso, que puede ser con modelo silvopastoril, interesante, que puede ser con otro modelo, digamos, de otro tipo de pastoreo y de aporte nutritivo al ganado a partir de una serie de cultivos y de alimentación y de ensilar. También interesante, depende, como les digo, del espacio geográfico en el que encuentras cada finca. Gracias, Juan. Ahora pregunta Orlando Gómez, o más que preguntar, hace una reflexión. Dice, me quedo con la idea de que la destrucción de los ecosistemas influye en el aumento de enfermedades de los seres vivos del planeta. A menor diversidad, menor es también la capacidad que tenemos para defendernos a nivel biológico. Exactamente, esa es la idea, esa digamos es una idea fundamental y esa es una premisa fundamental de adaptación. Entonces, si vamos a hablar de adaptación al cambio climático, debo partir de esa premisa. Y no es una premisa, digamos, ideológica, que esto también es muy importante. Es una premisa basada hoy día en suficiente información. Entonces, si yo no conservo esa biodiversidad y esa memoria cultural también, ojo, que ese es un elemento que a veces, sobre todo cuando hablamos de agricultura, nos olvidamos. Eso es muy importante. Es decir, yo les presenté allá a mi prima Lucy, la Australopithecus. Bueno, pasaron muchísimos millones de años hasta que desarrollamos la agricultura. Y de la agricultura a hoy han pasado también miles de años. Y en esos miles de años hemos aprendido mucho como especie. Y eso que hemos aprendido no vale la pena, eh, digamos, olvidarlo. Y no vale la pena perder esa información de lo que hemos aprendido. Entonces, mucha de esa conservación, de esa memoria cultural es importante mantener, porque en la agricultura se da la conjunción de los dos elementos, de la memoria biológica agri y de la memoria cultural. Y ambas diversidades yo las tengo que mantener y que saber conjugar para generar sistemas más adaptados. Listo, Juan. Aquí nos da una apreciación. María Mercedes del Colegio CIEDI de Bogotá dice, muchas gracias, muy completa la exposición. La tendremos en cuenta para nuestro quehacer de nuestros estudiantes. Qué chévere, María Mercedes, que estas exposiciones puedan llegar a los estudiantes. Simón pregunta, ¿cuáles cultivos en Colombia están más vulnerables a cambios climáticos? Esa es una buena pregunta. Hay estudios, se han hecho estudios. El CIAT ha hecho estudios, Cenicafé ha hecho estudios. La modelización de esto no es sencilla y es una modelización, digamos, que nos ayuda a comprender qué puede pasar. Lo que puede pasar en realidad es que los cultivos o las áreas, los espacios geográficos donde hoy día sembramos ciertos cultivos, esas áreas se van vaciando y los cultivos se van desplazando a otras áreas. Hay estudios sobre el café, por ejemplo, que muestran que las zonas marginales, por ejemplo, las zonas marginales bajas, que hoy día decimos así, y en donde pues, se puede estar produciendo hoy día cafés, inclusive cafés especiales, pero son zonas que esas zonas, además por estar en ese, en el mundo cafetero lo llaman marginal, es decir, en ese límite, en esa frontera, esas zonas desaparecerán y tendrán a subir en altura. Este subir en altura nos complica el escenario, porque al subir en altura nosotros vamos, digamos, entrando a otras zonas que tienen otras funciones ecosistémicas que hay que conservar también.
Y cuando estamos hablando de que el indicador es el paisaje, el elemento fundamental como sociedad que tenemos que empezar a trabajar es el elemento de la ordenación productiva y social. Y esa ordenación en el espacio geográfico, pues hay que hacerla bien, y no esperar hasta tener ya, como dice el dicho, el agua al cuello para salir a sembrar. Entonces, por ejemplo, en el caso del café, pues si yo hoy día pienso en hacer una inversión en una zona marginal baja, que hoy día puede estar generando unos cafés interesantes, pues debo saber que lo más probable es que esa zona en 10, en 15, en 20 años ya va a ser muy difícil que yo siembre el café tal y como lo conocía ahora. Ahora pueden pasar dos cosas. O empiezo a generar unas variedades de café que estén más adaptadas a esa situación, o sé que en 15 o en 20 años no voy a poder tener ese sistema productivo tal y como lo conozco hoy, maduro para la producción. Entonces voy a tener inconvenientes. Pero afecta absolutamente a todas las especies. Es decir, no hay una que se escape de esa realidad. Y igual que en el mensaje anterior, vale la pena que pensemos siempre en términos espaciales, geográficos. Es decir, no vale, cuando yo digo Colombia, Colombia es un tema sociotécnico, perdón, geopolítico, una estructura administrativa, etcétera. Pero específicamente, ¿de qué me estás hablando? Ah, no, yo te estoy hablando es de Cundinamarca. Bueno, lo mismo, pero exactamente en qué región. Y cuando ya yo me ubico es en una región en particular y planteo unos límites, entonces ya puedo en esa región en particular, en ese espacio biogeográfico, entender esa dimensión y saber allí qué me voy a encontrar, qué especies me voy a encontrar. Pero ya les digo, en Colombia tenemos un doble desafío. Por un lado, nuestra productividad es relativamente baja, es decir, la manera en que sembramos hoy día no es una manera muy eficiente. Ojo que productividad no es necesariamente toneladas por hectárea, que también. Es decir, que puede ser uno de los indicadores de el rendimiento bajo, me puede significar una productividad baja, pero no siempre, eh, sino en términos energéticos. Es decir, yo cuánto le meto al sistema y el sistema cuánto me da en función del objetivo que yo tengo como piloto de ese sistema de producción. En esos términos, en Colombia nuestra productividad es relativamente baja. Entonces hay un doble desafío. Necesitamos mejorar nuestra productividad, ser más eficientes en lo que hacemos, manejar mejor nuestros recursos de biodiversidad y por otro lado tecnológicos, eh, pero por el otro lado tenemos que adaptarnos. Entonces, como les digo, es un doble desafío. Gracias, Juan. Tenemos unas preguntas, pero como estamos cortos de tiempo, entonces las voy a leer súper rápido para que podamos responderlas. No todas las vamos a poder responder porque tenemos muy poco tiempo, porque ya nos quedan 5 minutos. Entonces, Darío Aramburo pregunta, por favor, comentar un poco más sobre las redes nacionales, sobre el intercambio de información climática e intercambio de información y técnica con otros países. Si quieres lee varias, Cristian, y yo voy apuntando y respondo. Listo. Humberto Tavera desde Montería pregunta, buenos días, siendo el sector agropecuario una de las fortalezas para afrontar la crisis en que estamos y lo que viene, ¿cuáles deben ser los ajustes que el sector debe hacer para producir más y mejor? Y voy a hacer la tercera para poder responder 3 a la vez. Ana Michelle pregunta, para familias rurales, pequeños productores, modelos de agricultura basados en agroecosistemas biodiversos, donde se garantice la integración de diferentes especies vegetales, desde hortalizas y especies energéticas hasta frutales y especies productoras, ¿considera que podrían ser alternativas de gestión frente al cambio climático? Y ya nos quedan las últimas 3 que las respondemos después de que puedas responder a esas personas. Bien, esas tres preguntas que has mencionado, que has hecho, Cristian, y gracias a los que las formulan, saludos además. Me emociona saber que estamos conectados, o sea, que estamos tan cerca, estando tan lejos. Significan o tienen un denominador común. Y el denominador común es que
las tres implican que necesitamos mejores redes, mejores formas de articulación para poder ser más eficaces, en ese sentido, para poder ser más productivos. La primera, si no somos capaces de articular buenas redes de colaboración, inclusive entre países del entorno, pues difícilmente vamos a poder mejorar nuestra climatología y así poder tener una mayor sensibilidad de cuáles son esos elementos climáticos que nos van a pegar fuerte el próximo mes, el próximo semestre, el próximo año, e irnos preparando. Y esto se logra, pues, entrando en una dinámica de colaboración más intensa. Y aquí es bien interesante en donde, por un lado, frente a esa idea que se nos taladra muchas veces de la competitividad, como quién compite, es decir, quién llega primero, quién se come el pastel, frente a una idea más bien de la competencia, en el sentido de cómo mejoramos todas nuestras competencias frente a la comprensión del clima, o sea, de un sistema muy complejo, muy dinámico, que cada vez comprendemos, entendemos mejor, pero que todavía nos falta mucho en realidad para poder tener, digamos, modelos bastante más predictivos. Decirle a un productor agropecuario es que mañana va a helar, por lo tanto, mañana va a helar, a él le puede ayudar, pero coño, es que me lo has dicho, o sea, mañana, yo tengo, ¿cuántas? 6 horas para, ¿y qué voy a hacer? Entonces, bueno, otra cosa es si yo le digo, oiga, es que en 2 años los periodos de heladas que usted se va a encontrar son recurrentes durante estas semanas. Y como ya se lo he dicho 2 años antes, él sí le da tiempo de articularse. Ahora fíjense, aquí hay otra red que es muy importante, que es la red también entre productores. Yo dije el productor, y creo que fíjense, ahí muestro de dónde venimos. Venimos de la idea de que la producción es como una cosa de caballos solitarios, de llaneros solitarios, el productor. No, la producción es una cosa de diferentes grupos de interés en donde están, no el productor, sino los productores, están los mediadores técnicos, extensionistas, están los que formulan políticas. A veces un productor tiene diferentes roles. A veces un asistente técnico tiene diferentes roles, a veces un extensionista tiene diferentes roles, a veces un científico tiene diferentes roles, en fin, pero está todos esos grupos de interés a los cuales, cuyo objetivo común mejor es la producción, y hay que generar redes más complejas, es decir, formas de que se articulen de tal manera que podamos tomar decisiones mejores, más consensuadas. Por ejemplo, cuando hablamos de ordenación social y productiva, nos vamos rápidamente, claro, es que hay que poner una ley y traer al policía. Hombre, no, hay que lograr un consenso social que haga que la mayoría de esos grupos de interés tengan claro que la forma más inteligente para producir más y mejor es la que se decida. De esa manera, créanme que se van a necesitar muchísimos menos policías y muchísimas menos normas de estas de papel. Pero si no nos articulamos convenientemente, si no tejemos esas redes, si no aprendemos a hacer esa deliberación, escuchando al otro, viendo dónde está la fuerza de sus argumentos y que el otro vea dónde está la fuerza de los míos y sabiendo que podemos lograr unas buenas negociaciones. Una buena negociación es en donde, no donde uno gana todo, esa es una negociación muy mala. La negociación muy buena es donde los dos ganan. Quiere decir que lo que salió fue una mirada enriquecida. Entonces, una cosa que yo no esperaba ganar, en realidad la gané cediendo. Eso implica entonces que tenemos que tener una mirada, como les digo, más compleja también para lidiar con este tema que tiene que ver con las redes de comunicación. Y esas redes de comunicación, por un lado, entonces están, como les decía, estas de flujos de información climático. En el caso concreto, para la pregunta que me hacía Darío, tiene que ver con, hay un grupo que está en el CIAT, que se llama CICAF, que ellos generan redes de información en este ámbito, digamos, centroamericano, mesoamericano, y aquí en Colombia, y también en la parte de África. Por otro lado, en el IDEAM, también hay digamos, un grupo. Y por otro lado, con Ministerio de Agricultura se ha trabajado, y los diferentes gremios, se ha trabajado en estas mesas agroclimáticas, que no son otra cosa que esos espacios, digamos, de interacción. Todavía nos falta madurarlos para que se vean más como
digamos, más no tanto como el espacio donde nos sentamos ahí a hacer las predicciones para el próximo mes, sino en un espacio de interacción cada vez más sólido, más enriquecido, en donde se puedan además en esos espacios generar proyectos de investigación conjunta, apuntar a, por ejemplo, mejorar la infraestructura de manera conjunta, compartida, etc. Pero ya hay algo de esto. Y por el otro lado, lo que me decía las otras preguntas, esas redes de productores son muy importantes. Es decir, en esos modelos, digamos, en donde hay se conserva una agrobiodiversidad y hay unas funciones de la producción bien interesantes. Yo tengo producción para el comercio, pero producción también para la nutrición en casa. Tengo producción de una serie de servicios ecosistémicos para la región. Eso trabajado como, digamos, como la idea de un productor visionario solito, es muy difícil que salga adelante. Ahora, eso trabajado, articulado, ese, digamos, minifundio y esa propiedad campesina, articulado a asociaciones de productores que van teniendo una capacidad de presencia en unos espacios geográficos cada vez más grandes, pues tiene una capacidad, digamos, de transformación impresionante. Entonces aquí básicamente lo que he dicho es, hay que seguir fortaleciendo las asociaciones de productores y en general todos estos mecanismos de articulación, pero para que sean de verdad esos espacios de encuentro y esos espacios en donde tomamos decisiones, digamos, individuales, pero o sea, cada quien decide, pero con una dimensión colectiva también bastante bien encajada. Yo creo que esto que nos está pasando en el planeta en general, esta pandemia, nos está llevando a reflexionar sobre esa idea de trabajar de otra manera lo colectivo. Y creo que llega en buena hora. Es decir, nos puede preparar para que algo así como no tengamos esta expresión como hablábamos ahora de cuál será el futuro en el 2050, sino al contrario, ¿qué voy a hacer yo para tener el futuro que quiero tener para el 2050? Entonces, hoy día tenemos muchísima información y muchísimo conocimiento que, por ejemplo, que mi prima Lucy no tuvo y por eso, entre otras, se extinguió. Es decir, ustedes hoy día no se encuentran un Australopithecus por allí caminando por la sabana. Ese linaje se extinguió. Bueno, es una pena que nosotros como linaje nos extingamos también y tenemos mucha información. De hecho, ya sabemos qué le pasó a Lucy. Entonces, para que no nos pase a nosotros, uno de los elementos es que empecemos a reforzar esta conciencia planetaria y pongamos las discusiones con luces largas, articulándolas también al mañana y sabiendo dónde están las cosas verdaderamente importantes. Yo siento que a veces nos perdemos en lo que no es importante. Entonces, estos modelos agrobiodiversos hay que mejorarlos, son claves, pero también tienen expresiones muy distintas según lo mismo, la realidad del espacio biogeográfico que estamos hablando y la articulación de los diferentes agentes que se dan en esos espacios. Listo, Juan. Entonces vamos a hacer otras 3 preguntas. Jorge pregunta, ¿qué herramientas podemos encontrar desde Agrosavia u otras entidades para ayudar a las comunidades a generar planes de reducción de riesgo climático? También hay otra pregunta que dice, ¿qué se puede hacer desde la escuela para crear conciencia desde una edad temprana del cambio climático y de su afectación negativa sobre la diversidad biológica? O la tercera, la pregunta Orlando Murillo, ¿cómo cambiar este concepto de resiliencia y adaptación en nuestra comunidad de zonas rurales si su conocimiento es tradicional? Inconscientemente afectan al cambio climático con acciones en los diferentes ecosistemas. ¿Cuál sería la estrategia positiva para este cambio de chip? Sí, las 3 tienen que ver con un gran desafío y es cómo generamos una educación, digamos, que incorpore todo esto que estamos comprendiendo cada vez más y mejor. Y cada vez más y mejor en tiempos también. Ya veían que la socialización del fuego, lo que tardó, es decir, desde el primer homínido que descubrió, que hizo esa innovación y descubrió el fuego y vio las posibilidades que había con el fuego, hasta que eso se convirtió en una realidad para todos, es decir, en una tecnología para todos, pues tardó muchísimo. Hoy día somos muchísimo más eficaces, pero todavía nos falta. Y ahí la educación cumple un papel fundamental. Posiblemente hace unos años la educación debía ser bastante más enciclopédica, porque buscar información era muy
muy costoso en tiempo y en recursos de otro tipo. Hoy día no. Hoy día eso no cuesta mayor cosa, pero lo que sí cuesta, como ya les decía, es la comprensión. Es decir, comprender y hacer conciencia de toda esa información que yo me encuentro. Entonces, vuelvo a lo anterior. Esa memoria cultural y mucha de esa memoria cultural está en esos conocimientos tradicionales, es muy importante. O sea, no se trata de cambiar el chip y entonces tirar el chip viejo y ponerse el nuevo, en ese sentido como tan, así, tan crudo. No, no, se trata de, oiga, de esos conocimientos que había tradicionales, por ejemplo, de reconocimiento a ojo de una cantidad de especies, que muchos podrán decir, no, son malezas. Ya, pero el que está diciendo malezas sabe y las reconoce y a ojo se da cuenta que hay como 10 distintas y que se comportan diferentes unas de otras, etcétera. Eso es un conocimiento que puede ser muy valioso. Y ese conocimiento articulado a un investigador que esté estudiando, por ejemplo, alelopatías, pues puede ser una maravilla. Entonces ese conocimiento tradicional de alguien que las reconoce, aunque piensa que son malezas y son pues las reconoce hacia el ojo y sabe además cómo se están comportando y basado, digamos, en ese conocimiento tradicional, etcétera. Y ese nuevo investigador, y ese investigador que está trabajando sobre esas relaciones entre diferentes especies para buscar, bueno, en este caso, por ejemplo, eso, relaciones alelopáticas, etcétera, y poder hacer cultivos más, digamos, diversos, pero también más eficaces, es clave. Por eso hoy día cuando hablamos de que la investigación tiene que ser una investigación no solamente en lo experimental, o sea, allí en el centro en el centro experimental, en la finca, en la granja experimental, haciendo un ensayo y sacando unos resultados y luego venga a socializarlos, sino que estamos hablando de que hay que hacer investigaciones muchísimo más, digamos, interrelacionadas en donde yo haga esos experimentos en la finca, pero por otro lado también reconozca esas dinámicas de esos saberes tradicionales y esas dinámicas productivas en diferentes regiones y se trabaje con esos diferentes agentes y podamos entonces tener y enriquecer los resultados. Los resultados y la socialización ya viene dada porque muchos de esos que están allí investigando pueden ser agentes de cambio y de transformación. Entonces, en el fondo, esto yo no, pues obviamente no se trata de dar respuestas, más bien es de lanzarles preguntas. Esto implica que necesitamos todos trabajar en un modelo educativo distinto, cada quien desde donde está. A veces cuando decimos educativo pensamos, bueno, en la escuela, bueno, en el colegio. Allí se hace algo de educación, pero también se educa por fuera. Entonces la pregunta es, por ejemplo, aquí como investigadores, ¿cómo planteamos investigaciones que sean cada vez más complejas? Entonces que impliquen temas desde ensayos en donde yo monto los ensayos porque necesito una información que, por ejemplo, a nivel, comillas, agri, me responde unas preguntas, pero por otro lado necesito otra serie de investigaciones que me contesten ciertos temas cultura, de tal manera que cuando yo esté hablando de la agricultura, esté logrando como resultado una transformación real. Entonces allí en Agrosavia a veces nos quemamos mucho la cabeza y paso entonces a contestar que qué recursos hay en Agrosavia para ayudar a esto. Bueno, nosotros, ustedes vieron que yo en la presentación mostré unas viñetas allí en donde decía MAPA. MAPA fue un proyecto que se trabajó justo después de la crisis, de la emergencia climática, además se decretó como emergencia climática, esa que hubo en el 2010, fruto de un fenómeno que es recurrente en nuestra climatología. En este caso, el fenómeno de la niña, pero ¿qué pasa? Que esos fenómenos de variabilidad entre los años suelen ser más intensos y se han vuelto cada vez más intensos. Y antes eran fenómenos que se espaciaban en el tiempo, entre un fenómeno de la niña y un fenómeno del niño, etcétera. Yo podía encontrar 6, 7 años y hoy día son muchísimo más recurrentes. De hecho, cuando le preguntan, ¿el próximo año va a haber fenómeno de la niña? Una vez dice, pues los modelos dicen que posiblemente podamos salir de un fenómeno de la niña y estar entrando en un niño. Y eso para alguien que tiene una finca es complicadísimo, porque porque puede entrar encontrarse en una situación en donde
pasó por un año extremadamente húmedo para lo que está acostumbrado y se va a encontrar con un año extremadamente seco para lo que está acostumbrado. No, eso que estaba acostumbrado era ese tiempo normal. Y ahora, antes tenía años que los separaban unos de otros. Ahora posiblemente no. Entonces, trabajar para buscar esa adaptación, como ven, no es una cuestión sencilla, no es una cuestión de, bueno, pues entonces vaya y compre tal cosa. Y en este proyecto se generó muchas informaciones y una de esas es este sistema experto que yo creo que puede ayudar. Lo otro que se generó fue unas redes de extensionistas, es decir, de asistentes técnicos, en tanto personas que trabajaban en esto. No se quiso que fueran de funcionarios o de empleados no, sino personas que tienen ese rol de asistente técnico. Algunas incluso pueden ser productores, algunas pueden ser comercializadores, y esas redes están allí. Y digamos que en algunas regiones del país donde trabajó el proyecto trabajó en 50 y pico municipios, 18 departamentos, etcétera, pero allí por lo menos empezó a sembrar un mejor, nunca mejor dicho, mire, se empezó a sembrar un mejor clima de conocimiento y de cultura climática, de tal manera que comprendiéramos un poco mejor a qué nos referíamos. Y como les digo, siempre es conveniente empezar por el inicio, y el inicio de las cosas es entender que el clima es una cosa y el tiempo es otra, que son complementarias, sí, pero que estamos hablando de cosas distintas, porque es que si no, no nos entendemos. O sea, no se trata de, cuando yo digo articularse y mejorar las redes de comunicación, no se trata de hablar como loros, sin entendernos y sin comprender la profundidad de cada argumento. A veces eso nos pasa. Entonces, si alguien, por ejemplo, habla de clima, pero está todo el tiempo hablando del tiempo meteorológico, y otra persona habla del clima y está hablando del clima en realidad, pues no se van a entender. Cada uno va a echar su rollo, pero no vamos a ser capaces de tomar las decisiones más enriquecidas entendiendo a la profundidad de cada uno de esos dos conceptos. Lo mismo que nos puede estar pasando con, y hoy día siento que hay una mayor sensibilidad, por ejemplo, por tener más estaciones meteorológicas. Eso es importante. Hay que tener más instrumentos de medida. Pero ojo, hay que tener más instrumentos de medida para poder construir después, digamos, circuitos que ayuden a la deliberación sobre las medidas sobre los datos que está tomando esa estación. Porque de nada le vale a un productor tener una estación meteorológica que le toma unos datos y la persona dice, bueno, llovió mucho. ¿Y cuánto fue mucho? Bueno, pues llovió 20 litros. Vale, y me inundé. Bueno, ahí ya tiene una información que puede ser útil, pero que se vuelve muchísimo más útil si esa información se ha pensado entre diferentes agentes cómo circula por una región, es decir, cómo le llega esa información, por ejemplo, si hay un colegio agropecuario, al colegio agropecuario, y los alumnos entonces están haciendo trabajos no con datos de Wikipedia o que se inventan, sino con datos reales de su localidad. Y cómo entonces también esa información circula y llega a estudiantes de carreras universitarias en donde hacen sus trabajos de fin de carrera basados en eso, y cómo toda esa información va enriqueciendo la información, entre comillas, oficial que puede tener un instituto como el IDEAM, de tal manera que también los modelos con los que trabajen se puedan ver enriquecidos con información cada vez más amplia. Aquí, por ejemplo, ya como sistema científico-técnico, hace falta que trabajemos mucho más lo que llaman ciencia ciudadana. Y allí las redes de asistentes técnicos, las redes de productores son importantísimas porque pueden ser grandes coequiperos dándonos, tomando información y siendo partícipes de la construcción de conocimiento que necesitamos para buscar la adaptación. Listo, Juan. Vamos con las últimas 3 preguntas que creo que tienen 2 relaciones. Una no está tan relacionada, pero pues para no dejarla ahí, las otras las responderemos por interno, por correo electrónico, las personas que nos las compartieron. Muchas gracias. Pregunta Oscar Peña, para el caso de La Guajira, ¿cuál sería la forma más pragmática de luchar contra el cambio climático, puntualmente en la escasez de agua y los fuertes vientos? John Rojas pregunta, ¿en la agricultura urbana ayudaría a enfrentar el cambio climático? ¿Dónde puede la ciudadanía informarse? Y por último, Jennifer Rivas pregunta, buen día, mi pregunta es, ¿cómo podrá optimizarse en tiempos la relación clima, suelo y planta? Con esas 3 preguntas finalizamos. Bien, la
la primera pregunta, bueno, yo he hecho mención al sistema experto MAPA. Fíjate, ese sistema experto desarrolló o trabajó en La Guajira. Claro, La Guajira es muy grande. Y aquí trabajó particularmente en unos municipios, Riohacha, Dibuya, Uribia. Y allí muestra, por ejemplo, en el caso particular de Riohacha y de Uribia, muestra una información que hay sobre cobertura vegetal y, y fuentes hídricas, de una información que se tomó con fotografía aérea a una escala con un altísimo nivel de resolución y que ayuda un poquito a la comprensión de cómo funciona tanto, por un lado, ese bosque seco y esa vegetación, digamos, xerofítica, y por el otro lado, esas fuentes de agua que yo me voy encontrando. Entonces, bueno, hay un tema que es clave en La Guajira y es entender esa realidad ecosistémica que se habita allí. El pastoreo tiene mucho sentido. Si ustedes piensen que tiene mucho sentido adaptativo. Entonces, pasar de una realidad, digamos que a través de miles de años ha trabajado como pastoreo, ese pastoreo entendiendo como comunidades que iban pastoreando, ¿no? Unas fuentes, conservando una fuente de proteína y de alimentación, y que iban pastoreando, quiere decir recorriendo unos transectos, y que eso además era sostenible, porque en ese recorrido, digamos, consumían los recursos de ese bosque, pero no lo diezmaban, no lo acababan, sino que al contrario lo estimulaban y seguían su recorrido, y luego cuando volvían otra vez, 2, 3, 6, 8 meses después, encontraban en ese bosque xerofítico otra vez recursos que les permitía mantener esa proteína. Si eso lo acabamos, porque resulta que se nos ocurre que es que no, es que ya nos vamos, o sea, nos cargamos ese modelo y porque ahora vamos a hacer es fincas. Entonces, cada quien le vamos a dar una finca. Pues es lo que estamos hablando. No estamos entendiendo con luces largas cuál es la realidad de mi espacio geográfico, cuál es la memoria de una cantidad de comunidades humanas que se adaptaron a él. Ahora, ¿eso quiere decir que entonces hay que volver al pasado y hacer lo que hacían antes? No, hay que entenderlo para enriquecerlo. Y para enriquecerlo y ver cómo yo puedo adaptar eso a las condiciones de vida modernas. Y cuando digo modernas me refiero, por ejemplo, no tiene sentido volver a la época en la que no nos vacunábamos. Las vacunas son muy importantes. No tiene sentido volver a la época en donde la esperanza de vida era de 50 años o de 40. Hoy día la esperanza de vida es de 70 y pico. Entonces, pero sí tiene sentido reconocer qué cosas son interesantes y qué sentido, digamos, agroecológico tenía y cómo yo las puedo adaptar a las circunstancias actuales. Entonces, en el caso de la Guajira seca, que creo que es lo que me estás preguntando, es muy importante saber cómo era esa interacción entre el ambiente, en este caso el ambiente seco, con un bosque xerofítico con unas funciones ecológicas importantísimas y que hay que conservar y cuidar. Yo sé que en la Universidad de La Guajira, por ejemplo, hay estudios súper interesantes sobre ese bosque y vale la pena que esos estudios, como les decía, socialicémoslos. Es decir, hay que acortar ese tiempo entre la invención y la socialización. Acortémoslo para llevarlo al campo y poder transformar. Bueno, la otra pregunta, Cristian, ¿cuál era la segunda, por favor, que se me fue? Ya, Juan, ya te la leo. La segunda pregunta. El tema de la agricultura urbana ayudaría a enfrentar el cambio climático y dónde la ciudadanía puede informarse, que creo que está muy ligada a nuestra charla de la semana pasada de Andrea. Exactamente. La semana pasada una excelente charla hablando sobre agricultura urbana y tal vez extendiendo un poco la idea que planteaba Andrea, que bueno, yo creo que se pueden poner los enlaces. De hecho, pondremos los enlaces también de lo que yo he citado hoy, tanto de lo que hablaba del IDEAM, de SICAF, de MAPA, etcétera, de tal manera que el que quiera pues pueda entrar allí. Igual la presentación tiene unos enlaces, digamos, a ciertos artículos que muestran un poco lo que decía.
En lo urbano, el planteamiento también tiene que ver es, otra vez, cómo habitamos. Es decir, hay que no solamente la agricultura urbana, sino qué significa para nosotros lo urbano. Es decir, cómo estamos habitando, cómo estamos construyendo ciudades. Entonces, nos hemos dado cuenta de una cosa interesantísima. Es decir, por un lado, claro, la angustia de que la economía, y en este caso incluso el bolsillo de muchísima gente, están aprietos. Estamos en problemas graves. Y sin plata en el bolsillo, pues no hay con qué comer. Y eso se entiende perfectamente. Pero por el otro lado, muchas de nuestras ciudades han mejorado radicalmente la calidad del aire que está asociada a la esperanza de vida, esa que estábamos hablando, y una cantidad de enfermedades también de carácter respiratorio. Entonces, la idea es, no, pues que acabe esta pandemia y que volvamos aquí a lo mismo. Entonces, fíjense que estamos en un momento súper interesante, pero de muchas encrucijadas. Y lo que hay que resolver es, bueno, ¿cómo hacemos para transformar? Entonces, la agricultura urbana pasa por reconocer que esos sistemas agroalimentarios tienen que ser diversos. Entonces, ¿qué quiero yo decir con diversos? Bueno, diversos quiere decir que la alimentación que una urbe, no es lo mismo una urbe como Bogotá que una urbe como Villapinzón. Son dos realidades muy distintas. Y que en la urbe como Bogotá, en donde yo puedo tener 10 millones de personas en el área metropolitana, o 7, digamos, más en la Bogotá, pues pensar que toda la comida tiene que venir desde afuera y que la ciudad cada vez sea más de cemento y más, y digamos, en donde necesite más insumos que le vengan desde afuera, la hace también más vulnerable, ¿no? Eso lo estamos viendo ahora. Por eso la conciencia, les decía, no es una conciencia de más globalización, es una conciencia de más planetización. Es decir, de que podamos mirar recursos. Entonces ya, digamos, la disyuntiva no es la soberanía, que todo lo produzcamos aquí internamente nosotros para no depender de nadie. No, no, no. Dependemos de todos como especie. O sea, yo dependo de cada una de las personas. De hecho, dependo de lo que haga muy bien los que nos están viendo en otras ciudades y en otros países incluso. Porque todo afecta a las dinámicas del planeta y me van a afectar a mí. Eso es lo bonito también del clima. Es decir, mucha de la mitigación que puedo hacer para el cambio climático no depende solo de lo que haga yo, depende de lo que haga yo, pero depende también de lo que haga el vecino y el otro que no esté tan cerca y el otro que esté en China. Muy parecido a lo que nos está pasando ahora con la pandemia. El estar en casa no depende solo de que yo esté en casa, depende de que todos estemos para intentar bajar la carga viral y poder entonces activar algunas actividades económicas. Por eso es tan importante que todos le juguemos a la estrategia. Entonces esto digamos que nos lleva a pensar en esas dinámicas y en ese sentido, y ya con esto termino también en la relación que había entre clima, suelo y planta. Y fíjense que la comprensión sobre eso ha sido una comprensión que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Entonces hoy día sabemos, de hecho se dice el suelo vivo. A propósito, aquí Ana Primavesi murió hace poco, relativamente poco, y aprovecho para rendirle homenaje. Nos ayudó a comprender que el suelo era un sistema también muy complejo y muy dinámico. Y esa relación entre la raíz de la planta y el suelo está mediada también por un cosmos, por unos elementos de microvida muy complejos. Entonces no es solamente el suelo y el nutriente, sino es el suelo y todo lo que genera. Todo lo que genera es una cantidad de microorganismos que pueden facilitar, microorganismos, mesoorganismos y organismos bastante más grandes, que pueden facilitar la agricultura. Esa comprensión cada vez más diversa, entonces nos lleva a que tengamos que tomar medidas, como les decía, muy complejas. Y aquí los elementos, entonces, para concluir, Cristian, si te parece, de gestión del riesgo agroclimático, pues debo saberlos ordenar porque son muchos. Entonces yo no me puedo quedar tranquilo con que, bueno, yo hago esta buena práctica agrícola y ya con eso resolví mi lío. No, fíjense, yo hago esta buena práctica y resolví algunas cosas. Pero por el otro lado tengo que, o sea, miré hacia el cultivo y resolví algunas cosas. Pero por el otro lado tengo que mirar hacia mi vereda para ver entonces cómo resuelvo otras. Y por otro lado tengo que mirar hacia cómo me conecto con otros mercados también para poder mejorar mi comercialización. Es decir, tener una mirada cada vez más amplia.
Y eso significa entonces ser muy ordenados, y en ese sentido retomo tal vez la última inquietud, y para esa ordenación, pues una es mejoremos cultura climática, es urgente hacerlo. Mejoremos, por el otro lado, la comprensión del suelo para poder entonces tener mejores suelos. En Colombia la productividad es baja, y por el otro lado también tenemos un problema grave de degradación de suelos. Sobre ambas cuestiones hay que trabajar urgentemente. Entonces, si yo mejoro cultura climática y mejoro comprensión de estas dinámicas del suelo, puedo, digamos, de partida, ya voy encontrando que puedo ajustar mejores acciones que me generan una resiliencia. Digamos, un suelo que tiene una capacidad estructural mejor que otro, de partida ya me ayuda a que cuando llueve, como va a llover, se sabe, más intenso, es decir, posiblemente puede llover la misma cantidad que antes me caía en 5 horas, ahora me puede caer en 1. Entonces, si yo no tengo un suelo que infiltre mejor, se me va a anegar. Y si se me anega, o si no infiltra, sino que escurre el agua, me va a generar problemas de erosión. Si yo ya sé eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que mejorar esa capacidad que tenga de que cuando me caiga el aguacero, esa agua no se arranque a escurrir como si cayera sobre un baldosín, sino que al contrario, cayera como si cayera en una esponja y fuera infiltrando. Todas estas cosas se pueden ir trabajando, y se pueden ir trabajando a esa escala de escuela, a esa escala de vereda, y es muy efectivo, por ejemplo, cuando los alumnos de la escuela llegan a la casa y hacen el proyecto involucrando a la mamá y al papá. Y la mamá y el papá, con un conocimiento tradicional que puede tener una base cierta, pero que puede haber generado unas prácticas malas, pueden comprender mejor que lo que estaban haciendo mal. Y ahí conecto también con la pregunta del compañero que hablaba sobre ese, cómo cambiar ese chip. Yo diría más bien cómo enriquecer ese chip. En lugar de un chip con poca capacidad de memoria, un chip con una gran capacidad de memoria y un buen procesador, de tal manera que empiece a relacionar más las cosas y junte tanto esa tradición, esa memoria, con una mejor comprensión de ciertas cosas que hoy día sabemos que no eran malas, por ejemplo, sino eran buenas. Entonces, por ejemplo, cada vez vamos hacia el desarrollo de más bioinsumos. Muchos de esos bioinsumos funcionan bastante bien siempre y cuando la salud del suelo sea buena, y van a implicar que incluso el coste de empezar a usarlos va a ir disminuyendo. O sea, yo al comienzo necesito comprar mucho bioinsumo. Por ejemplo, un bioinsumo que ayude a la mineralización del fósforo. Entonces, al comienzo yo necesito comprar mucho para que eso pase. Pero en la medida en que el suelo va reaccionando y va haciendo con unas buenas prácticas, voy generando un mejor suelo, la compra de ese bioinsumo también va disminuyendo. A diferencia de antes, en donde usted siempre tenía que comprar el mismo fertilizante en las mismas cantidades y cada vez más para poder funcionar. Pero ¿esto de qué viene dado? No de que antes era muy malo y ese modelo de agricultura es una porquería y ahora es muy bueno, porque eso es una manera muy simplista de pensar, sino de que ahora comprendemos muchísimo mejor ciertos procesos y sabemos entonces que esos elementos de esa vida del suelo ayudan mucho a la nutrición de la planta. Ayudan, pero tampoco son magia. Entonces, tal vez para concluir ya, y Cristian, si me permites, quería dejarles con una idea. En el fondo, entonces, la idea es, tenemos que mejorar esa conciencia planetaria, y eso se hace también desde el conocimiento. Y esto del conocimiento no es otra cosa que, que crecer, que ser un poquito adultos. A veces queremos siempre buscar como en el pensamiento mágico y en la respuesta, que alguien me diga cuál es la respuesta. ¿Qué tengo que hacer? ¿A o B? ¿Blanco o negro? ¿Qué es lo más importante, la economía o la salud? Esas son disyuntivas falsas. El asunto es bastante más complejo, y seguramente el sistema de acciones que tenemos que emprender tiene que darse en muchísimos niveles para poder tener los resultados que queremos. Entonces, aquí lo mismo, en la adaptación, en esa relación clima-suelo-planta, necesitamos entonces tener un planteamiento, llamémoslo así, si queremos, un poquito más adultos, en donde entre todos empecemos a construir una comprensión más profunda de nuestras realidades, en este caso de nuestra realidad ecosistémica y de nuestra realidad agrícola, de tal manera que podamos tomar decisiones o generar un sistema de acciones más complejo también.
Bueno, Juan, pues muchas gracias por esta ponencia, Elementos para la gestión del riesgo agroclimático en el contexto del cambio climático. Seguramente nuestros asistentes aprendieron un poco más de cambio climático y sabemos que estamos llegando a colegios y a diferentes grupos objetivos que tiene la corporación. Juan, gracias por este tiempo tan importante, por esta charla que seguramente nos va a servir a todos en este momento de contingencia nacional, porque el cambio climático también es importante. Bueno, Cristian, no a ti y a la corporación por permitirme esto y fundamentalmente a todos nuestros asistentes. Espero que haya sido útil y bueno, queda la presentación, quedan los enlaces y quedan nuestros datos de contacto también para seguir en esta conversación. Muchas gracias, Sí, Cristian. señor, así es. Entonces, para las personas que están preguntando por la presentación, el día de mañana en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Agrosavia TV. Ahí van a poder ver el video en diferido de lo que sucedió hoy y en nuestras redes sociales, en Twitter como Somos Agrosavia y en Facebook como Agrosavia nos encuentran para que sepan cuándo se cuelga la presentación. También los queremos invitar el día miércoles 15 de abril a la conferencia Evaluación Genética de Razas Criollas, la importancia de las razas criollas para el país. Juan, y a todos muchas gracias por asistir. Juan, gracias por la ponencia, a todos nuestros asistentes por sus preguntas. Hay algunas preguntas que responderemos de manera interna, ya Juan las tiene en el correo, entonces les estaremos enviando por ese medio las respuestas. Gracias a todos por acompañarnos en esta primera capacitación de la semana. Hasta luego y que estén muy bien. Hasta luego.